Hola, buenos días. Estamos con Mariola, que nos va a hablar sobre su experiencia en el aula cuando era pequeña. ¿Ibas a una escuela pública o privada? Yo tengo la experiencia de haber ido tanto en privada, que empecé mi etapa educativa en la privada y luego cambié a la pública. Bueno, era concertada, medio público, medio concertado. ¿No era de monjas? Sí, era de monja, la segunda sí. Vale. ¿Por qué fuiste a este tipo de escuela? ¿Cuál, la privada? Sí. Pues principalmente mis padres pensaban que era mejor educación porque iban los hijos de gente importante. Y entonces mis padres pensaron pues eso, para que nosotros pues, nos relacionáramos con niños pues para hacer amistad, y ellos en principio pensaban que lo privado sería más bueno, que no tiene por qué ser. Cuéntanos cómo era un día en la escuela, en el colegio. Sí, en el privado. Pues era pues normal, llegabas. Una cosa que a mí me llamó la atención, lo pensé años después, es que nos daban los libros que os comprabas en el colegio privado, pero los libros no nos dejaban sacar del colegio. Cada niño tenía su libro, pero guardados en la escuela. Y al día siguiente llegabas y ya los libros todos repartían. Ya con el nombre de cada niño nos repartían el libro. Y en casa delante los libros no los tenías. Para poder estudiar un poco, no sé, un poco difícil. ¿Cuál era el horario de entrada y de salida? Pues el horario de entrar a las 9 de la mañana hasta la 1 y de tarde a 3:30 a 5:30. ¿Había comedor? Sí, había comedor. Yo empecé quedando en el comedor. ¿Cuál era el idioma utilizado en el centro? El castellano. No había nada valenciano ni... Bueno, sí. Bueno, el castellano. A ver, bueno, ahí puntualizo que fui en Cataluña al colegio, entonces ahí prácticamente era catalán. Hablaban las clases en catalán. Y si hablas en castellano, yo que era muy de castellano parlante, entonces los profesores me hablaban en castellano, pero también nos explicaban lecciones en catalán. Pero los libros aún los teníamos escritos en castellano. Pero conforme fueron pasando los años, me acuerdo que a partir de sexto de GB, entonces nos introdujeron el primer libro en catalán, que fue el libro de matemáticas, que estaba escrito todo en catalán. Y al año siguiente, séptimo, tuvimos el de matemáticas y de ciencias sociales. Y así progresivamente nos fueron introduciendo pues, el idioma. Y entonces también los exámenes empezaron también a hacerlo, sea matemáticas, sea sociales, también escritos en catalán. Yo cuando salí del colegio tenía bastantes libros escritos en castellano, pero ahora tengo un sobrino de mi hermano mayor, cuando nosotros vivimos en Cataluña, él ya tenía novia, entonces ya se ha casado allí con una chica catalana y sus hijos han nacido allí en Cataluña. Entonces mi sobrino sí que lo tiene todo ahora, absolutamente todo en catalán, salvo el libro de lenguaje, que es un libro que tiene escrito en castellano. Y luego también los boletines de notas que les envían a ellos, pues también todo escrito en catalán. O sea, se han hecho ya mucho con Cataluña, con el idioma muy fuerte, ya a partir de los colegios. Y aquí en Valencia, pues no hemos llegado a tanto. Aquí en Valencia sé que hay la línea valenciana y la línea en castellano. Pero allí en Cataluña es que se han puesto mucho con el idioma, o sea, muy fuerte. ¿Qué era lo primero que se hacía al entrar a la clase? Pues primero llegabas, pues te sentabas en el aula y nos empezaba a dar la profesora las lecciones. Pero un año es que había pocos alumnos por aula y juntaron los de tercero de GB y cuarto de GB, todos juntos en una clase. Entonces el profesor explicaba primero para los de tercero y después mandaba faena a los de tercero y luego explicaba para los de cuarto. ¿Había muchos niños y niñas en la clase? No, era muy poquito, éramos 14, 15, a veces 10, eran muy poquitos. Y luego es que ese colegio, es que la gente se iba yendo conforme pasaban los cursos, la gente se dio cuenta de que el colegio no funcionaba y se empezaron a ir. Entonces... ¿Ibais niños y niñas juntos? Sí. Sí, en el privado sí. En el de monjas eran todos niños. Pero empezaron a haber niños en aquella época. En mi clase no llegaron, pero empezaba a haber algún niño. ¿Cómo estaba organizada y distribuida el aula? Pues eran como cualquier colegio con mesas individuales, ¿no? Tenías tu mesa, tu pupitre y prácticamente era eso, tampoco. ¿No teníais alguna librería, algún globo? No, en el colegio no. Bueno, sí, había una, sí, ahora que me acuerdo, sí, había una biblioteca, sí, que te daban una especie de carnet
Y tú con ese carnet subías a la biblioteca y sacabas libros, luego te los podías llevar a casa y devolverlos. ¿Qué tipo de deberes hacíais? Por deberes que te mandaban del cole y matemáticas, lenguaje, para llevaros el día siguiente hechos. ¿Teníais maestro o maestra? Fue todo maestro y maestra. Era un colegio mixto, tienes de todo. ¿Cómo recuerdas a tus profesores y profesoras? Pues algunos con cariño y algunos no con tanto cariño. Cuéntanos alguna experiencia. Depende. Allí es que ese colegio es que en el privado funcionaba de una manera que es que se hacía todo de cara a la galería. Entonces yo tengo experiencia que hoy en día estudié un hijo, yo a un colegio privado nunca lo llevaría, por la experiencia que yo sufrí en el colegio este. Y luego años después mi cuñada, que se casó con mi hermano, sacó magisterios de profesora y su primer colegio como profesora tocó en el privado este. Y entonces, claro, tengo experiencia tanto como alumna como ella trabajando dentro. Y entonces allí la directora del colegio, ningún niño podía llevar nada suspendido. Entonces venían los profesores a probarlos. Y eso lo supe con mi cuñada, que lo obligaba, no, este niño no puede estar suspendido, pone aunque sea 5, aquí no puede suspender nadie, de forma que los padres estuvieran contentos, y eso era un engaña a padres. Porque luego en el otro colegio de monjas, que estaba concertado, entonces ahí sí que se preocupaban por todos los niños. Si había un problema con un niño, enseguida llamaban a los padres para explicarles o comentarles el problema que tenían con este niño. Pero allí en ese colegio querían, en el privado, que todo fuera bien, los padres contentos y todo marchando. Y eso me di cuenta cuando empecé a pensar cómo había ido toda la etapa educativa, y a mí ya en cuarto curso, ya para quinto, me sacaron del colegio ese y empezaron a irse muchísima gente, porque no funcionaba y no... Entonces ya mi concepto de colegio privado, porque en el colegio público pues siempre los profesores van por oposición, van de otra manera y entran de otra manera y están como más controlados, ¿no? Que no, en el privado lo gestionan todos ellos y depende. ¿Habían alumnos preferidos o favoritos? Yo pienso que sí. Había unos cuantos que yo, mira, porque ahora, claro, cuando han pasado muchos años, lo ves con una visión más retrospectiva, entonces como te das cuenta de cosas que cuando eres pequeño no te dabas cuenta de tanto. Pero sí que había, que no sé si por el nivel económico de los padres de cada cual, si había unos chanchullos ahí que era el fulanito, intocable, el tal, y en mi caso yo estaba, pues me sentía la autoestima, yo estaba como el último colofón de todo. ¿Sabes? Pues tú, con 5 años tenías ese sentimiento de que yo no valía nada, yo era una mierda, yo no servía para nada, y tuve ese sentimiento con 5 años y lo tuve ya toda la vida. ¿Y eso influía a la hora de castigar, con los castigos? Yo creo que sí. Yo pienso que sí. Sí, porque si no siempre castigan a los mismos y supongo que se portarían mal, pero no sé hasta qué punto, en fin. Y los preferidos no es que fueran unos santos de devoción que se portaban tan bien y todo, no era el caso, pero ese colegio en el privado que estuve sí que había como unas diferencias sociales o una cosa, no sé, una cosa muy rara. Y claro, con 5 años yo me sentía que no sirvo para nada, yo soy una mierda, prácticamente como me sentía, pero claro, no tienes capacidad de expresión para ir a tus padres y contarte, mamá, me siento así. Porque tampoco tienes esta experiencia previa de tu colegio, era tu primer colegio y te sientes así, pero no es capaz el niño de exteriorizarlo, contarlo a los padres. Entonces es un sentimiento con el que tú creciste, ¿no? ¿En el otro colegio donde también fuiste, también había las diferencias o alumnos favoritos? No, en el otro colegio éramos todos iguales. Y si había un problema con un niño, entonces los profesores, las monjitas, todo el mundo se preocupaba por esa niña. Y entonces no tardaban ni 2 minutos en llamar a los padres para ver qué pasaba con esta persona y tal. Y eso sí. O sea, ahí éramos prácticamente todas iguales y todas con las condiciones y nos enseñaban valores muy bonitos. Porque me acuerdo una vez que nos enseñaron que si tú te hace falta algo, una hoja, que a lo mejor te sacaba la libreta de las hojas, lo pides en una compañía una hoja, que ya ves que solo es una hoja, que eso no vale nada. Pues entonces la monjita te explicaba, si una compañía te deja una hoja, cuando tú tengas ya la libreta nueva tienes que devolverle esa hoja. Y eso lo cumplíamos dentro del estatus de la escuela. Es algo que crecías con esa educación de que si te dejan una cosa tienes que devolverla. Y así nos fundamentaban también por valores, nos daban valores que también luego cuando salías del colegio también te podían servir para la vida diaria de tu vida mientras vas creciendo. Mientras que en el primer colegio no.
el primer colegio parecía también la ley del más fuerte. ¿Repetisteis algún curso? Pues sí, mira, me encanta que me hagas esta pregunta, porque eso va a ser una comparativa de lo mal que funcionaba el privado. En el primer curso, que son niños de 5 o 6 años, que cuando se aprende a leer y escribir, ¿vale? Entonces, la maestra saca a unos niños, pues, mientras uno hace unas tareas, sacan a otros con la maestra ahí para leer lectura, pero siempre se sacaban a leer a los mismos, ¿vale? Y entonces, mi madre preguntó, porque yo no aprendía a leer, no sabía leer, y había una de las compañeras, una de las niñas de la clase, que leía de corrido y tal. Y claro, y eso me sabía que siempre la sacaban a leer y tal. Y entonces se preguntó a la madre de la chiquilla, que era amiga de mi madre. Y dice, oye, pero tu hija lee muy bien. Claro que lee muy bien, porque la he enseñado yo en casa y tal. Y dice, oye, pero siempre la sacan a leer a ella. Sí, porque no sé cómo lee también y tal. Y sacaban siempre a los que sabían leer y a los que no sabían leer, no los sacaban. Entonces acaba el curso, mi madre confió en ese colegio que, claro, en tarea de enseñar a leer y escribir es tarea del colegio. Mi madre se despreocupó, porque mi madre, aunque es ama de casa, llegar a enseñarme a leer y escribir, llega, pero confío mucho en el colegio ese. Acaba el curso y yo sigo sin leer y escribir. Y entonces era para pasar segundo, y claro, ¿cómo vamos a pasar a una niña que no sabe leer y escribir? Ah, pues que repita. Entonces te quedas ya muy pequeñito, con 6 años, que te ves ya que repites curso, que vas a ir toda tu vida un año retrasado, tan pequeño, porque yo pienso, pues se puede repetir, a un niño tan pequeño es fatal hacerlo repetir, se puede pasar de curso a segundo curso y luego refuerzo en casa. Porque eso, la función es saber leer y escribir, pues que vaya a segundo y luego mucho refuerzo en casa para que el niño coja la lectura. Y entonces hay un claro ejemplo de lo mal que funciona ese colegio. Y era porque las propias profesoras están como, eso lo sé por mi cuñada, están como medio amenazadas que todo tenía que funcionar bien. Y entonces a veces la directora se paseaba por el pasillo, por las aulas, y entonces le encantaba ver que cuando pasaba siempre había un niño o una niña leyendo. Y claro, entonces sacaban a los mismos, que es los que leían. Y a los otros ni se preocupaban de cogerlos, sentarte al lado de él y procurar enseñarle a leer. Entonces ya tan pequeño, haces repetir a un niño de clase y ya vas toda tu vida que empiezas ya mal.